Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:06 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Uno de los grandes contrapesos que tiene el sistema político costarricense es la Contraloría General de la República. Sus auditorías periódicas en distintas instituciones públicas han revelado actos de corrupción, desbalances financieros, opacidad en contrataciones públicas, y sus análisis sobre el gasto público y la deuda del país le han generado más de un dolor de cabeza a los ministros de Hacienda de varias administraciones. A principios de abril, la Contralora General Marta Acosta fue reelecta por un periodo de 8 años, es decir, le tocará fiscalizar todo lo que resta de la administración Alvarado Quesada y también se las verá con él o con la presidenta que llegue a administrar el país que quedará post-COVID. Desde este espacio, la Contraloría ha cuestionado seriamente el nivel de endeudamiento público, la flexibilización de la regla fiscal en las municipalidades, el régimen de exoneraciones fiscales e incluso hace pocos días contradijo al ministro de Hacienda sobre cuál era el monto real del recorte de gastos que se planteaba en este segundo presupuesto extraordinario. Buenas noches, doña Marta, bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, un saludo para usted y para toda su audiencia. Doña Marta, usted fue subcontralora en el 2004 y es contralora desde el 2012, es decir, le tocó ver de cerca las administraciones de Abel Pacheco, de Oscar Arias, de Laura Chinchilla, de la administración Solís Rivera y ahora la administración de Carlos Alvarado. ¿Qué ha cambiado en estos años? ¿En qué avanzamos como país y en qué retrocedimos? Bueno, en todos los periodos ha habido diferencias, pero quiero decir que en el último periodo de don Luis Guillermo Solís y en el tema de las finanzas públicas, se nos deterioró la situación. Entonces, hemos tenido como Contraloría que ser muy vehementes con la situación, porque en realidad durante todos estos años hemos tenido la preocupación de llegar a donde estamos. Y la verdad es que ya estamos en una situación muy grave en materia de finanzas públicas y por lo tanto hago esa diferencia que me parece relevante. Pasaron muchos años sin que se tomaran medidas y en este gobierno se toma la medida de la ley 9635 de las finanzas que de alguna manera viene a dar un alivio a la situación, pero sin embargo no se habían tomado otras medidas de carácter, digamos, estructural de fondo, porque la ley 9635 era solamente un alivio. Y luego viene la pandemia y eso viene a profundizar la situación sanitaria, social y por supuesto la situación económica y fiscal. Entonces hago esa diferencia porque me parece que los tiempos que estamos viviendo son insólitos. La situación en realidad desde nuestro punto de vista es dramática y esperaríamos que se tomen medidas muy pronto para ver si logramos salir adelante. Pero sí, esa es una diferencia importante. Pateamos la bola hasta que la sacamos del estadio, completamente. Exactamente, usted lo está diciendo muy bien. Doña Marta, con motivo del envío del presupuesto extraordinario al Congreso, la Contraloría contradijo la cifra dada por el Ministerio de Hacienda en relación al tamaño del recorte. Hacienda afirmaba que habían cortado 328.000 millones de colones y ustedes corrigieron que en realidad, desde su perspectiva, eran 195.000 millones. Por lo que al Poder en realidad
Hacienda sí estaba proponiendo un recorte de 328,000, pero dada la situación de la pandemia, a la vez que hizo ese recorte, tenía que aumentar gastos en otros rubros para precisamente atender. Entonces, la diferencia entre yo disminuí gasto, pero tuve que aumentar en el neto, como le llamamos, era una cantidad menor de 195,000 millones originalmente como estaba en el presupuesto, porque recordemos que eso también los señores y señoras diputadas le hicieron un recorte y esto quedó en una suma menor. Con estos números al Ejecutivo le quedan unos 4 billones de colones para cubrir los gastos. Le faltan nada más y nada menos que 4 billones de colones. Es toda la plata del mundo. Es toda la plata del mundo y bueno, este faltante se origina en la baja recaudación en los diversos impuestos, dada la situación en el cambio en los hábitos de consumo por las medidas de restricción para proteger la salud de los habitantes. Esto ha causado esa situación de una baja en 1,2 billones también, porque aquí estamos hablando de sumas muy altas, ¿verdad? Y cuando se certificó esa suma de esa disminución en la recaudación de los ingresos, la Contraloría ahí mismo dijo que existía riesgo de que esa cantidad se pueda profundizar aún más, porque en el momento en que se hicieron esos números por parte de Hacienda y que la Contraloría certificó, todavía no teníamos el reciente estudio del programa macroeconómico del Banco Central, que viene a profundizar más esos números, porque lo que están diciendo es que en vez de decrecer en un 3,6%, la producción nacional va a decrecer en un 5%. Entonces eso viene a profundizar más el deterioro. El déficit fiscal que se está viendo es de un 9,3% a final del año. Nosotros habíamos dicho que era un 11,2% desde el punto de vista presupuestario, pero cualquiera de los dos números es un número que es bastante nefasto, para decirlo en esos términos. ¿Cómo nos deja eso, doña Marta? ¿En dónde estamos parados? Uno siente el ambiente tan pesimista, que nos falta, que no alcanza, que bajó la recaudación. ¿Cómo nos deja eso desde su punto de vista? Pues estamos muy mal. No puedo decir, no puedo ser portadora de buenas noticias, porque en realidad la situación es muy grave. Usted ya lo dijo, la suma que hay que alcanzar para poder salir con lo que está presupuestado. Los niveles de endeudamiento que tiene este país son muy altos y para finales de año van a rondar el 70% del Producto Interno Bruto, la cual es una cifra muy grande. Y la verdad que la preocupación es que los intereses y el pago de la deuda, la amortización, cada vez crece más. Para este 2020 ronda actualmente por alrededor del 40% del presupuesto nacional. Imagínese usted, del presupuesto de la República, un 40% es para pagar deuda, un 25% es para remuneraciones y un 27% es para las transferencias que tiene que hacerle el gobierno a otras instituciones públicas para cubrir gastos operativos, porque aquí estoy hablando solamente de transferencias corrientes, no de transferencias de capital. Eso lo que quiere decir es que para el resto de las, responsabilidades que tiene el gobierno, queda alrededor de un 4% del presupuesto nacional. Entonces, sí, la situación es bastante difícil, compleja. Tenemos unas finanzas públicas muy deterioradas y a mí me gusta siempre en eso, si usted me lo permite, hacer la aclaración de que el tema de las finanzas públicas no es un fin en sí mismo, no es la finanza por la finanza, ni la plata por la plata. Esto es un tema de que si no tenemos unas finanzas sanas, el gobierno de la República va perdiendo capacidad operativa, va perdiendo la capacidad para brindar
servicios oportunos o servicios de mejor calidad, y lo que uno no quisiera es que esto se vaya deteriorando aún más de lo que ya está, ¿verdad? Porque tampoco es un secreto que los servicios públicos se prestan con la mayor eficiencia y calidad que es posible. Entonces, todo esto tiene repercusiones también en la economía del país. Ya de por sí tenemos una economía muy golpeada, el impacto de la pandemia es devastador y aún no tenemos, digamos, conciencia plena de cómo va a ser el efecto total y cómo vamos a recuperarnos de esta situación con unas finanzas, digamos, tan rencas, para decirlo en esos términos, tan deterioradas. Los préstamos que está, digamos, el gobierno de la República, y ahora cuando usted decía, bueno, ¿cuánto más nos podemos endeudar? Bueno, es como una persona, se va a poder endeudar en el tanto le presten, o se va a poder endeudar en el tanto tenga capacidad de pago. Y nosotros ahora tenemos una situación bastante sombría, estamos muy endeudados, con unos gastos que no disminuyen, pero además tenemos unos ingresos que se nos fueron al suelo, ¿verdad? Entonces, la situación es muy, muy, muy difícil. Doña Marta, cuando se habla tanto como ahora de recortar gasto público y de tomar nuevas deudas, uno se pregunta si esa es la única vía para obtener recursos. Concretamente, ¿qué pasa con las exoneraciones fiscales? ¿Qué pasa con la evasión? ¿Qué pasa con la elusión? Ahí también se va toda la plata del mundo en un grupo de gente que se beneficia y que encuentra formas a veces ilegales y otras veces legales para no cumplir su obligación, y es la gente que más tiene. Usted acaba de apuntar un tema que es sumamente importante, Ernesto. Este problema que tenemos no se soluciona con recortes al gasto en el presupuesto de la República. Y más cuando los recortes se enfocan en partidas que no suman ni el 4% del presupuesto de la República. Es decir, yo puedo tratar de recortar el presupuesto, eso es bueno, pero esa no es la solución. Los grandes temas de fondo que hay que corregir son algunos de los que usted menciona. Hay que revisar las exoneraciones, 5.57 del Producto Interno Bruto de este país, por un estudio que hizo el mismo Ministerio de Hacienda. Hay que atacar y luchar contra la evasión y contra la elusión. Esos son temas que la Contraloría de manera recurrente ha venido informando acerca de los niveles de evasión de los profesionales liberales, de los grandes contribuyentes. El tema de cómo podemos generar ahorro en algunos grandes temas de este país, como por ejemplo en las compras públicas, el tema de cómo generar ahorro en los costos financieros del Estado teniendo los fondos en caja única, o también, por ejemplo, el costo tributario de administrar una cantidad de impuestos que no están generando mayor retribución al Estado costarricense. En fin, por el lado del ingreso hay grandes temas. Lo que pasa es que estos temas son de fondo, estructurales, requieren cambios legales, requieren revisiones, requiere una cirugía muy fina de ver, por ejemplo, bueno, cuáles exoneraciones debe continuar el país otorgando, cuáles ya no porque cumplieron sus cometidos. ¿Cómo revisar esos periodos por los que el país otorga exoneraciones? Aquí estamos otorgando las exoneraciones de manera indefinida, sin rendición de cuentas, sin evaluaciones. Otro tema que tiene, y ahora me voy por el lado del gasto, que hay que revisar, es el tema de los destinos específicos. Los millones y millones que traslada el gobierno de la República, porque una ley así lo estipuló o porque la Constitución política así lo estipuló. Hay que otorgarlos, sí, pero entonces que el país revise si esos destinos siguen cumpliendo los fines por los cuales se están trasladando, si se podría revisar y en vez de darle tanto porcentaje de un impuesto a una institución, podemos darle menos y darle a otra que lo está necesitando y que no tiene una fuente de financiamiento, ¿verdad? Entonces, esos temas de las transferencias, de los destinos,
también son temas de fondo que hay que revisar como país. Digamos, aquí en concreto, Ernesto, esta situación que tenemos no se va a solucionar haciéndole recortes al gasto en una partida por aquí y una partida por allá y otra sí y otra no. Ese tema no se soluciona de esa manera. Puede agregar valor, puede abonar en positivo, pero no es la solución. La solución está en los temas estructurales. Los que la Contraloría decía, hay que entrarle, sí, aprobemos la ley de las finanzas públicas, pero no nos olvidemos como país que hay temas de fondo, porque la ley 9635 era para generar un alivio, para una transición, para tomar decisiones de fondo, lo cual a la fecha no se ha hecho. Actualmente uno podría decir que no hay una agenda para hacer cambios estructurales. El único que está ahí sobre la mesa es el de empleo público, que es positivo porque tiene, digamos, opción muy importante de lo que es el sistema público, en que toma en cuenta no solo la partida de remuneración, sino de la construcción, la integración, el desarrollo de la gente, etcétera, que todo está muy bien, pero también tenemos que comprender y viene a ordenar finanzas públicas con un tema de salario global, pero que estudiando el proyecto de ley uno se da cuenta que es una metodología muy compleja de aplicar, de comprender, y que entonces eso le va a agregar quizá más problema a lo que ya actualmente tenemos y que hay que revisarlo para enderezarlo. Pero aparte de ese tema y un tema de la ley de contratación administrativa, que nosotros la estamos viendo como un tema de fondo estructural, porque Ernesto y amigos televidentes, en este país se definió o se aprobó una ley de contratación pública, pero entonces luego se empezaron a salir las instituciones, que porque estoy en competencia, porque tengo tales cualidades o porque mi negocio es entonces se empezaron a salir. Igual que se salieron de la ley de la administración financiera, o sea, originalmente ya habían unas fuera, pero con el paso de los años también se fueron saliendo. Entonces tenemos una fragmentación y una atomización en materia de contratación, en materia de finanzas, pero también lo tenemos en materia de empleo público. Tenemos más de 16 regímenes con reglas distintas, con remuneraciones distintas, con incentivos distintos. Entonces tenemos muchos temas como país que arreglar y que someter a una reforma de nuestro Estado, ¿verdad? Para ver cómo encontramos esa senda de la sostenibilidad, digamos, de la sostenibilidad de nuestra deuda, de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, con el fin último de que el bienestar general se vea beneficiado. Aquí no es un tema, y a mí me gusta siempre hablar muy francamente de estos temas, ¿verdad? Porque este no es un tema de la plata, este no es un tema de enfoque fiscalista, este no es un tema de eso, esto es un tema de que el país tiene realmente un problema y que hay que solucionarlo pensando en el bienestar general, porque al fin de cuentas todos los costarricenses, todos los habitantes de este país somos los que vamos a sufrir las consecuencias de la situación que estamos si no se arregla eso. Ya las estamos viendo y peores tiempos vendrán si no se toman decisiones. Doña Marta, una de las mayores críticas que se le hace al trabajo de las contralorías de los países es que en general hacen trabajo forense. Para cuando avisan, el paciente ya está muerto. Ahora, con la pandemia, hay una ola de autorizaciones para que la caja haga compras directas. Y ya están surgiendo las primeras alertas de que algunas de esas compras pueden tener problemas. Bueno, de la experiencia global, ¿verdad? Uno sabe que en las emergencias se pueden presentar este tipo de situaciones. Bueno, sí, nuestro rol es un rol de control posterior en materia de fiscalización. Hacemos unos controles previos en materia de autorizaciones, ¿verdad? Pero sí tenemos conciencia y por eso es que la Contraloría está tratando de hacer un trabajo muchísimo más oportuno en la medida de nuestras posibilidades, por nuestras competencias. No podemos ir
adelante a decir sí, compre esto o no compre lo otro, porque esa ya es función de la administración, pero sí estamos haciendo auditorías que denominamos ágiles, auditorías en donde no me voy a esperar hasta el final para avisar qué fue lo que encontré, sino que lo estamos haciendo de manera muchísimo más oportuna y dando el chance a la administración que enderece, y en el caso de que encontramos cosas que son incorrectas, pues tomar las medidas que correspondan. En el caso de las compras que están apareciendo, pues ahí la Contraloría está coordinando y acompañando a la auditoría interna, ¿verdad? Pero digamos que sí, usted tiene razón, nuestro trabajo desde el punto de vista de la fiscalización es posterior. Con el tema de la caja, días pasados el presidente ejecutivo de la caja dijo, bueno, ya le abrimos las puertas, la Contraloría está auditando en este momento, están haciendo ahora en tiempo real el trabajo ya no forense. Estamos, no, nuestro trabajo es posterior, ¿verdad? Nosotros no podemos ir antes, pero sí estamos haciendo un trabajo en la caja. Bueno, tenemos varios trabajos en la caja. Uno de estos está concentrado en la materia de contrataciones, pero quiero aclarar que este tema de las compras, en concreto de las que usted me está hablando, las está viendo la auditoría interna, pero nosotros estamos ahí en la caja viendo otras compras. O sea, es que la cantidad de procedimientos de contratación en este momento en la caja son muchas y de muy altos montos. Así es. Doña Marta, una respuesta muy breve porque se nos acaba el tiempo, pero a la hora de los balazos usted no se ahorró broncas con nadie. El año pasado polemizó con el Poder Judicial y con la Corte por los salarios. Este año con las municipalidades que no querían cumplir la regla fiscal, con Hacienda por el endeudamiento y ahora con la Defensoría por el rol del Consejo de Directores. ¿Es un poder paralelo a la Contraloría? No, es un poder paralelo. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber y siempre estamos pensando en el bienestar general, Ernesto. Eso para nosotros es el norte de nuestra labor. Auxiliamos a la Asamblea Legislativa, siempre también pensando en el mayor bienestar para la mayoría de nuestro país, para todos en este país. Y bueno, cuando hemos tenido que decir las cosas, se sale, se dice, se denuncia, y luego estos son procesos, ¿verdad?, que los vivimos una y otra vez. Salimos, decimos, denunciamos, informamos, y luego vienen todas las demandas, y luego vienen todos los recursos. Entonces tenemos que estarle haciendo frente también a todas esas situaciones. No es que la Contraloría dice y no pasa nada, ¿verdad? Entonces sí, es una labor bastante dura, es rudo, pero nosotros lo hacemos con la convicción de que estamos haciendo lo mejor por nuestro país. Muchísimas gracias, doña Marta Costa. Se nos fueron 20 y pico de minutos, pero nos resultó muy útil tenerla esta noche aquí, conocer de primera mano sus impresiones sobre estos temas. Doña Marta Costa, Contralora General de la República. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, a usted las gracias. Y también a ustedes las gracias por estar ahí, por acompañarnos. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.